Panorama Actual. Gracias por continuar con Panorama Actual. Soy Edwin de la Cruz. Hay un tema que está preocupando seriamente a los dominicanos, especialmente a aquellos entendidos en el manejo de los temas económicos, y es el endeudamiento público. Recientemente se han solicitado una cantidad importante de empréstitos, de préstamos en dólares, como consecuencia del déficit que se ha producido y se ha generado también, valga la redundancia, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ralentizó la economía dominicana y ha hecho necesario que el gobierno tenga que auxiliarse con préstamos en el extranjero. Ahora mismo hay un aumento en la deuda pública que representa más de 8.000 millones de dólares. Y se dice que se trata del mayor aumento de la deuda registrada en los 5 últimos décadas, en las últimas 5 décadas. Y ocurre en medio del desplome, como les dije, de los ingresos fiscales que ha generado la aplicación de las medidas para frenar el COVID-19. Nosotros, preocupados por este tema, hemos abordado a 3 profesionales de la economía pero muy prestigiosos, muy conocedores de los temas económicos de la República Dominicana. A cada uno de ellos le hemos hecho la misma pregunta, que queremos su apreciación sobre este incremento que se ha producido en la deuda pública, qué la origina, qué podemos esperar que va a pasar con esta deuda, hasta dónde vamos a llegar. Para tales fines, invitamos al profesor Alexis Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, prestigioso economista también. De igual manera, a Antonio Cruz Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al profesor Ivanhoe N.G. Cortiña, economista, conferencista y autor de libros muy importantes de economía. Ellos 3 nos van a dar su explicación al respecto de este tema y de seguro que vamos a quedar muy, pero muy edificados. Vamos a ver la respuesta que nos dio Ivanhoe N.G. Cortiña. La deuda del sector público no financiero creció en algo más de 10.000 millones de dólares durante el 2020, al pasar de 35.942 millones de dólares a 45.200 millones de dólares. Eso equivale, en términos de porcentaje del PIB, de un crecimiento de alrededor del 18%, al pasar de 40.4% del PIB a 58% del PIB. Las razones que motivaron ese aumento sin precedentes en la historia económica dominicana se deben a 2 causales. La primera, al déficit fiscal estructural que ronda el 3% del PIB y a los recursos extraordinarios que requirió la economía dominicana durante el 2020 a causa del COVID-19, que demandó recursos por alrededor de un 5% del PIB. Gracias al profesor Ivanhoe N.G. Cortiña, prestigioso economista dominicano. Ahora vamos a escuchar la apreciación que tiene el profesor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que durante esta pandemia el gobierno se ha venido endeudando, incluso un endeudamiento que sobrepasa en su periodo los 8.000 millones de dólares. Mientras esto siga y no se haga una reforma fiscal, es evidente que el gobierno tendrá mucha dificultad en las finanzas públicas, en los ingresos tributarios, y seguirá esa tendencia al endeudamiento. El año pasado, en el 2020, el endeudamiento consolidado terminó en alrededor del 68% del Producto Interno Bruto, y este año posiblemente, si esta situación sigue, que lo más probable va a seguir, el gobierno se tendrá que endeudar y llegar a un nivel que puede sobrepasar el 70% del Producto Interno Bruto. De manera que entendemos nosotros que esta situación de pandémica, hasta que no exista un plan importante, efectivo de vacunación, va a haber incertidumbre, el gobierno no tendrá recursos suficientes y entonces tendrá que seguirse endeudando. Gracias al profesor Siriaco Cruz, siempre muy atento a nuestros pedidos. Vamos ahora a escuchar qué nos dice
el profesor Alexis Martínez, quien es el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo primero que hay que comprender es que esa deuda, aunque es justificable, tampoco deja de preocupar. Es una realidad que nos ha tocado como país y como parte de la gran mayoría del mundo, donde para hacer frente a problemas propios del COVID-19, para generar gobernabilidad, para generar seguridad alimentaria, para generar salud ante la caída de los ingresos, el país se ha tenido que ver abocado durante todo el año 2020 a incrementar sus recursos o a buscar o a gestionar recursos, ni siquiera incrementarlos. Y en ese sentido, nosotros sabemos que es una necesidad odiosa el tema de la deuda, pero también sabemos que genera muchos desafíos de cara al futuro para hacerle frente al pago de la misma. Nosotros entendemos que el pago de esa deuda, que puede rondar ahora mismo la deuda total, cerca del 70% del Producto Interno Bruto, va a afectar severamente los planes de desarrollo, los programas sociales y todas las iniciativas que normalmente tienen los gobiernos, ya que va a haber que dedicar en el futuro gran parte de esos recursos que estaban destinados para esos proyectos a mediano y a largo plazo al pago de amortización de intereses y capital de esas deudas. Nosotros lo que apostamos y queremos es que pronto el tema de la vacuna se resuelva para que podamos nuevamente retomar el ritmo de crecimiento y el país pueda generar los recursos que hagan que se ponga fin, o no fin, por lo menos que se frene un poco el tema del endeudamiento público en la República Dominicana. Bueno, señores, muchísimas gracias a estos tres prestigiosos economistas de nuestro país, Alexis Martínez, Antonio Ciriaco Cruz y Ivanhoe N.G. Cortiñas, por estas interesantes explicaciones. Creo que coinciden en que es muy probable que el endeudamiento continúe como culpa y responsabilidad de la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. Sí, algunos insisten en decir que va a haber una mejoría económica que puede alcanzar entre un 4 y un 6%, lo que sería muy interesante para que se alivie un poco esta gravedad de la economía dominicana.